Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar con ustedes. Soy la maestra Luz María Serral de Pantoja. Tengo la licenciatura en enfermería y trabajo en la Escuela de Altos Estudios en Salud desde hace aproximadamente ya casi 5 años. Y soy enfermera en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Para mí es un gusto poder platicar con ustedes un poco del tema que a mí me ha apasionado mucho, que es parte de la nutrición clínica y pues va a ser para mí un gusto muy grande poder compartir con ustedes esta pequeña presentación que hice. Bien, bueno, pues el tema del que les voy a platicar es de intervenciones de enfermería en la terapia nutricional. Dentro de este tema que es muy amplio, sí tengo que recalcar algunas cosas que son muy importantes. Sobre todo esta parte en donde desde los escritos que se han podido encontrar de Florence Nightingale, donde nos habla parte de esa labor importante de enfermería, que es la observación y de dar un cuidado a la persona con alguna enfermedad, nos hemos visto que aquí hay una parte importante en proporcionar los alimentos al paciente, en estar pendiente de su consumo de alimentos. Entonces debemos prestar aquí atención a toda esta parte de la importancia de darle el alimento al paciente de una forma o de otra. Entonces, a partir también de estos inicios o de estas tareas que hacía Florence Nightingale, nosotros podemos observar y darnos cuenta que tenemos también desde mediados de los años 60, se tenían prácticas ya científicas y de investigación en donde se había desarrollado de una manera muy importante y sobre todo una aplicación para la calidad de vida de los pacientes. Con los inicios o con los trabajos que realizó el doctor Stanley Dudrick relacionados a la terapia nutricional, sobre todo en la nutrición parenteral, es en donde se van viendo avances en este campo de la nutrición clínica y que obviamente tiene un interés muy importante que ha suscitado temas que han desembocado en una formación de sociedades científicas a nivel nacional e internacional. Esta práctica de especialización considerada para los profesionales está destinada a recuperar y a mantener el estado nutricional óptimo de nuestros pacientes. Entonces, la salud de las personas que están desnutridas y que tienen un grado potencial de sufrir una desnutrición mucho más severa por todos los procesos y por todos los cuidados que se realizan dentro y fuera de los hospitales, pues es importante que nosotros demos atención primordial a esto. Entonces, nosotros vemos o hemos escuchado mucho estos términos de malnutrición y de desnutrición. Estos términos que son graves problemas de salud que se encuentran dentro de los hospitales y por supuesto también está en la atención primaria de la salud. Nosotros vemos que existen numerosas patologías que están relacionadas con la alimentación y que tienen algunas intervenciones en donde esto puede solucionarse. Medicina es muy amplia y por supuesto puede dar esa atención, esos cuidados a los pacientes. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que estas atenciones o estas intervenciones también se pueden realizar dentro de los hospitales, en centros educativos y en centros de salud. Estos temas importantes de malnutrición y de desnutrición que tenemos que hacer frente como una profesión que también da atención comunitaria, pues es sumamente relevante el hecho de nuestra aplicación. La nutrición clínica, obviamente, no existe un modelo de gestión de ese cuidado en esta parte de la terapia nutricional. Hay una gran variabilidad de temas o de modelos de cuidados en el paciente. Hay muchas asociaciones, como yo lo comentaba en un principio, y obviamente los efectos que pueden tener de beneficio o benéficos que se producen por estas intervenciones son muy importantes y van a surgir a largo plazo. La terapia nutricional dentro y fuera de los hospitales ha sido muy relevante para favorecer ese manejo extrahospitalario del paciente y darle una prioridad de atención a los pacientes también para que cuando se ingresan a los hospitales pues se encuentren en mejores condiciones para que se le pueda realizar una intervención que va a favorecer su calidad de vida. La medicina da soluciones a estos temas complicados, pero la malnutrición muchas veces pasa desapercibida.
y se va generando también dentro de las mismas unidades hospitalarias. Nosotros podemos encontrar que muchas veces tenemos pacientes que les dejan ayuno para un estudio y ese día del estudio se suspendió o se tuvo que prolongar por alguna otra urgencia o por alguna otra condición. Entonces, realmente esta parte de la malnutrición pues va pasando desapercibida, se puede pasar 1, 2 días, 3 días, que el paciente no recibe esa terapia nutricional y que esto obviamente ha tenido cambios importantes y significativos. Muchos estudios o algunos estudios que se han realizado a nivel Latinoamérica para identificar el grado de desnutrición de los pacientes han mostrado que más del 60% de los pacientes dentro de los hospitales tienen un grado de desnutrición. Y esa desnutrición muchas veces se va desarrollando dentro del mismo hospital. En la actualidad también nosotros vemos que se ha aumentado mucho esta conciencia de tener la valoración del estado nutricional del paciente de una forma rutinaria. Esto también se fue fomentando gracias a varios, digamos, propuestas que se hicieron para que nosotros le demos esa atención a los pacientes y la última de esas propuestas surgió con la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena elabora 13 principios principales que se desarrollaron en el 2012 y se propusieron en un congreso de nutrición en la Federación Latinoamericana, en donde justamente hacen esa parte de esos principios. El paciente tiene que recibir terapia nutricional y tiene que ser acompañado por equipos multidisciplinarios. Antes de esta declaración de Cartagena se dieron otros procesos de invitación a que se diera esta parte de la nutrición a los pacientes. Entonces ahora se pide que, bueno, el paciente, por lo menos dentro de las primeras 24 horas, reciba esa valoración nutricional y posteriormente se vaya proporcionando al paciente la terapia que sea conveniente para él. Sin embargo, dentro de esta declaración de Cartagena también se establece la parte de fortalecer el cuidado del paciente con un equipo multidisciplinario. Entonces tenemos funciones de enfermería y no es una sola función, son muchas funciones que son importantes y que estas nos permiten dar esa atención de calidad y una atención integral al paciente para sus cuidados. Prestación de cuidados, prácticas basadas en evidencia, que es parte de lo que nosotros vamos realizando día a día. Creamos una cultura de cambio al estar haciendo esa práctica con evidencia, que es la parte más fundamental para nosotros como desarrollo del profesional de enfermería, y colaborar en actividades de investigación, que si bien se han tenido diversas modalidades en este cuidado, pues nosotros también podemos ir desarrollando más investigación que favorezca estos cuidados que damos a los pacientes. Compartir estas perspectivas y conocimientos pues nos ayuda a fortalecer a nuestra profesión, al gremio de enfermería a nivel internacional. Entonces, como parte de este trabajo multidisciplinario y de esas múltiples funciones que nosotros tenemos en atención a los pacientes, cuando se da el inicio de la nutrición clínica, se va desarrollando por la parte médica y se va promulgando esta parte de crear esos equipos multidisciplinarios que hablamos de establecer mayor comunicación con el médico del paciente, con los licenciados en nutrición, químicos, farmacobiólogos que se encarguen de toda esta parte de la preparación de la terapia nutricional y de inclusive estar valorando algunas interferencias que tengan con medicamento, con el mismo tratamiento que está recibiendo. Y por supuesto una relación laboral que tenemos de nosotras mismas como enfermeras a cargo del paciente y de enfermeras que están a cargo de algunas especialidades que tienen que ver con el cuidado del paciente, como el cuidado de heridas y istomías, como la parte de enfermeras que están especializadas en el cuidado de los accesos vasculares, las compañeras que están también a cargo del paciente, que por eso tiene que hacer toda esta parte de equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Nuestra participación en el cuidado del paciente es obviamente la más relevante porque estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el momento de evidencia de nuestro paciente. Nosotros vemos que la participación de enfermería implica desde realizar una valoración de nuestro paciente
aplicando el modelo de enfermería que nosotros estemos trabajando, ya sea Virginia Henderson, Marjorie Gordon, Dorothea Oren, cualquiera de nuestros modelos de enfermería. Aquí lo importante es realizar esa valoración que sea estandarizada dentro de nuestras unidades donde estemos trabajando y que podamos nosotros aplicar nuestro proceso de atención de enfermería. También es importante que nosotros realizamos a través de esta valoración nuestros diagnósticos de enfermería empleando un juicio clínico de lo que estamos observando con el paciente y obviamente tener objetivos que están basados también y fundamentados en lo que podemos obtener de datos objetivos, tener un objetivo hacia dónde quiero llevar al paciente, qué quiero mejorar o qué puedo mejorar en la persona. Nuestras intervenciones obviamente van a estar basadas en todo este proceso de lo que yo quiero hacer y de lo que se me está permitido hacer o intervenir. Por supuesto que a la vez tengo que hacer una evaluación de que si mis intervenciones han sido objetivas o han sido las más determinantes para lo que yo estoy buscando con mi paciente. Y bueno, enfocando un poco más hacia la parte de la nutrición parenteral, porque no deja de ser importante la parte de la nutrición vía oral, que eso es esencial, estar pendiente de que el paciente reciba sus alimentos, del consumo de estos alimentos y del registro de que el paciente realmente está aceptando la dieta o está tolerando la dieta, porque pueden existir estas dos vertientes. Muchos pacientes llegan a charolas, pero no se les antoja lo que tienen. Entonces, no está aceptando la dieta. Pero hay pacientes que les llegan a charola y no come porque están con procesos de náuseas, de vómito y tienen otra sintomatología que no les permite tolerar los alimentos. O cuando al empezar a tomar sus alimentos empiezan a sentir molestias gastrointestinales que tampoco les permite continuar con estos alimentos. Entonces, es importante que nosotros estemos pendientes de registrar estas situaciones que se presentan en el paciente y no solo registrarlas, sino también buscar una alternativa para su cuidado o hacer una intervención que mejore esa situación en el paciente. Y enfocado a esta parte de la nutrición parenteral, digamos, tenemos que tomar en cuenta que son procedimientos terapéuticos que son invasivos, porque esto va a requerir también que el paciente tenga un acceso vascular y del cual pues tenemos que estar pendiente para mantener la integridad y evitarle complicaciones al paciente. Esto nos implica hacer una administración de los nutrientes a través de la vía endovenosa y obviamente requiere muchos cuidados y requiere estar pendiente y tener conocimientos de qué voy a cuidar, no solamente hacer los cuidados, pero qué tengo que cuidar en mi paciente. Requiere la nutrición parenteral también recursos humanos, requiere recursos materiales y estos tienen que ser especializados. Los recursos humanos porque tiene que tener el conocimiento de toda esta cambios metabólicos que presenta cada uno de los pacientes en las diferentes patologías, pero también requiere esos recursos materiales porque hay que preparar las fórmulas, hay que tener personal capacitado en la preparación de las fórmulas, que para esto están justamente la parte del multidisciplinario con los químicos, para que se haga una adecuada preparación de esta fórmula. Los médicos nos darán la indicación, realizarán todo el ajuste del requerimiento energético de nuestro paciente, pero los químicos son los que nos pueden ayudar muchas veces a identificar antes de prepararlo el qué están preparando y que esto vaya conforme toda su estructura para prevenirle complicaciones desde la preparación de la fórmula. Nuestras indicaciones, como ya les decía, pues vienen dadas de la parte médica y de la parte del equipo de médicos que están también encaminados a la terapia nutricional. Entonces, aquí en general va a ser para pacientes que no pueden cubrir sus requerimientos nutricionales por la vía digestiva, ya sea enteral o vía oral, y también para ayudar a evitar la desnutrición o tratar la desnutrición en muchos casos de los pacientes que requieren un procedimiento más invasivo. Entonces, esta parte de preparar este tipo de indicaciones o esta terapia nutricional sabemos que nos implica aproximadamente
más de 60 elementos que lleva como componente la nutrición, que son vitaminas, minerales, carbohidratos, aminoácidos y también grasas, ¿no? Que son importantes para todo el metabolismo y que lo que requiere el paciente para evitar un desgaste mayor dentro de su estancia hospitalaria. Y esto, pues, nos implica también que el paciente requiere ese acceso vascular y hay que dar cuidados a ese acceso vascular y hay que dar cuidados a cada una de las formas que tenemos. ¿Por qué los cuidados? Porque tenemos que conocer que dentro de la terapia nutricional también existen complicaciones que pueden estar relacionadas a esta fórmula que nosotros estamos administrando a los pacientes. Y esas complicaciones son generalmente de tres tipos. Mecánicas, estas complicaciones mecánicas pueden ser inmediatas o tardías, pero también tenemos complicaciones que van relacionadas a la parte del manejo del acceso vascular, que pueden ser sépticas, pueden ser intraluminales relacionadas directamente con esa vía de acceso, puede ser extraluminal relacionada a todas las conexiones que realizamos y por supuesto también pueden ser por la parte hematógena, ¿no? Una translocación bacteriana que puede surgir en diversos lugares. Entonces nosotros ante estas situaciones, pues sobre todo las partes mecánicas y sépticas, pues van muy relacionados con el manejo, con llevar a cabo nuestras acciones esenciales de seguridad y sobre todo la higiene de manos para el manejo de todos estos accesos. En lo que nosotros muchas veces no podemos tener una respuesta inmediata son relacionadas a las complicaciones metabólicas porque son multifactoriales. Va a haber muchos factores que intervengan en esta parte de las complicaciones metabólicas e inclusive dentro de la parte del mismo desarrollo de la enfermedad aguda del paciente en ese momento y de todo lo que le implique por el proceso que esté pasando, ¿no? Es importante que nosotros consideremos que también existe la parte del síndrome de realimentación, que implica dar un tratamiento previo al paciente antes de iniciar cualquiera de nuestras terapias, ya sea nutrición enteral o nutrición parenteral. Nosotros tenemos que hacer un inicio oportuno, pero un inicio programado de nuestra terapia para que el paciente no tenga complicaciones. Hay que darle al paciente también un aporte de vitaminas y de reposición de electrolitos previo al inicio de la nutrición con la finalidad de evitar este cuadro que puede ser catastrófico y que inclusive puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, aquí es importante que nuestra participación dentro de saber que existen este tipo de complicaciones, nosotros demos un cuidado integral al paciente y que tengamos el conocimiento que esto puede existir para prevenir. ¿Qué es lo que se nos recomienda entonces? Tenemos unas recomendaciones que están basadas en buenas prácticas y para todo esto, obviamente, si bien en nuestro país aún no existe toda una legislación que establezca el qué, el cómo, el cuándo y el por qué hacerlo, existen diversas profesiones que nos dedicamos a esto y que al momento de hacer ese cuidado integral, pues sabemos que vamos a favorecer al paciente o ayudarle a recuperar. Entonces, nosotros, dentro de esas recomendaciones de buenas prácticas, nos piden contar con especialistas en el área de nutrición, tanto médicos, nutriólogos y enfermeras, porque se hace un engrane que le da mayor facilidad de interactuar en el cuidado del paciente. También nos piden tener un control y vigilancia de los pacientes para la prevención de complicaciones. Obviamente, esto es parte de nuestras actividades diarias, ¿no? Controlar y vigilar el registro de signos vitales que son importantes. No solo es el hecho de tomar unos signos vitales o de ver que está el paciente con cuadros de hipotensión, de hipertensión, de fiebre, o inclusive con taquicardia, ¿no? Bueno, todas estas cosas tenemos que conocerle para poder identificar oportunamente. Cambiar nuestros equipos de infusión cada 24 horas con técnica aséptica y técnica estéril en muchas ocasiones para prevenir algunas situaciones de infección que están relacionadas a esto, como ya lo comentaba hace un momento. Dentro de otras recomendaciones de buena práctica, también tenemos mantener una vía única para la infusión de nuestra terapia nutricional, que eso es muy importante.
no acelerar las infusiones cuando se nos han atrasado porque el paciente fue a estudio o porque simplemente no nos percatamos del goteo o muchas ocasiones dejó de funcionar nuestra bomba de infusión. No es necesario acelerarla porque esto provoca mayores daños que beneficios al paciente, pero también es importante nosotros conservar esta parte de pesar al paciente al menos 2 veces por semana. Esto es parte fundamental. Muchas ocasiones es imposible llevar a cabo este proceso porque el paciente no puede caminar, no se puede mover, no puede levantarse aún de la cama, pero cuando esto sea posible hay que hacerlo porque esto es parte esencial de un cuidado fundamental que nosotros debemos de tener con nuestros pacientes. También es importante llevar a cabo nuestras intervenciones relacionadas directamente a nuestro acceso vascular y a los equipos, y esto tomando en cuenta nuestra norma oficial mexicana 022 con respecto a los accesos, ¿no? En donde nos dice que debemos de tener una instalación con técnica estéril y aséptica en muchas de nuestras unidades donde contamos con enfermeras especializadas en la terapia intravascular, pues esa es una parte de apoyo todavía más importante porque dentro de ellas o dentro de esos protocolos que se establecen con este equipo de líneas intravasculares es evitar también que el paciente tenga funciones de más cuando se le instala un catéter venoso. Entonces aquí es importante que tengamos todos estos cuidados porque son fundamentales. El profesional de enfermería tiene N cantidad de actividades por realizar y son muchísimas y cada una de ellas, cada vez que se puedan establecer más especializaciones, pues esto favorece el seguir protocolos que se establezcan dentro de cada unidad hospitalaria, el que llevemos a cabo no hacer conexiones en Y, evitar infundir diferentes cosas a través de nuestra vía de nutrición, pues disminuye los riesgos de que se ocluya el catéter y por la oclusión del catéter no tengamos nosotros digamos, que el paciente reciba toda su terapia nutricional o todo su requerimiento. Es como quitarle el desayuno, la comida o la cena, ¿no? No extraer muestras para evitar contaminar y, por supuesto, evitar hacer desconexiones. Si nuestro paciente tiene que bajar algún estudio, algún procedimiento, no hay que desconectar la nutrición parenteral, hay que cerrar bien las llaves, todas las conexiones que tengamos de seguridad y reiniciarla una vez que nuestro paciente regresa. Esto favorece muchísimo el estar manipulando nuestro acceso vascular. También tenemos que realizar cuidados que van relativos a la bolsa de la nutrición parenteral. Si bien es cierto que estas bolsas de nutrición parenteral se preparan bajo campana de flujo laminar y bajo específicas condiciones de seguridad, también es importante que nosotros demos ese cuidado de la bolsa hasta que es conectada al paciente y mantenerla a la vista para poder observar que no tenga ninguna alteración. Entonces, cuando esto se prepara bajo una campana de flujo laminar, es importante cuidar su traslado. Y ese traslado tenemos que realizarla en red en frío. Nuestra temperatura que debemos de conservar, nuestras nutriciones, tanto enteral como parenteral, deben de ser temperaturas de entre 4 a 8 grados. El tiempo que nos pueda durar la fórmula pues va a depender también de sus componentes, va a depender también de las condiciones en las que nosotros hayamos establecido que lo podemos utilizar y eso nos va a favorecer mucho que nuestro paciente tenga estas nutriciones en adecuadas condiciones. Tenemos que verificar la integridad de la bolsa y del equipo, porque muchas veces por alguna razón de fábrica los equipos pueden venir en malas condiciones. En malas condiciones me refiero a que pueden venir con alguna perforación que no fue detectada o inclusive que se pueda llegar a romper el equipo antes de ser instalado. Entonces aquí hay que verificar sobre todo esa parte de la integridad. Es importante que apliquemos nuestras acciones esenciales de seguridad, que es la identificación correcta del paciente, el manejo y uso de medicamentos de alto riesgo, como es una bolsa de nutrición parenteral, que implica obviamente hacer una doble verificación de la bolsa que yo tengo con el paciente al que se la voy a instalar y hacerlo con otra persona más para tener un mayor rango de seguridad. También es importante tomar en cuenta nuestra acción esencial de seguridad número 4, que es, digamos, los procedimientos correctos a la persona correcta, ¿no? Y
tener esa cultura de seguridad, que es nuestra acción esencial de seguridad número 8. Si nosotros prevemos toda esta parte, si pudo haber un proceso de Pacify al momento de instalarlo o al momento de conectar o al momento de sacarlo del equipo, aquí siempre es importante asegurarnos esa parte, tener esa cultura de seguridad y confirmar cada uno de estos detalles que pudieron ser como errores Pacify, como que se me cayó la bolsa, o se me cayó la solución, podría no pasar nada, pero esto podría ser algo muy serio también para los pacientes. Y por supuesto que tenemos que tener en cuenta cuidados de estas intervenciones que van relacionadas directamente a nuestro paciente, a la persona. Y aquí es importante el control y registro de los signos vitales cada 4 horas, sobre todo cuando se está iniciando una terapia de nutrición, porque es cuando nosotros podemos detectar alteraciones en el paciente o cambios súbitos en su frecuencia cardíaca, en su tensión arterial, y que pueden estar relacionadas muchas veces con la administración de nuestra fórmula de nutrición, porque como les decía, llevan muchos elementos y entre ellos también van electrolitos, hay que estar pendientes de los cambios que puedan tener nuestros pacientes. Llevar a cabo la toma de muestras de acuerdo a la prescripción y por personal capacitado, como les comentaba, es muy importante no tomar muestras de nuestro acceso vascular si no es necesario. Pero con nuestros pacientes que reciben una terapia nutricional, constantemente tenemos que estar teniendo laboratorios al menos una vez al día la primera semana, posteriormente será 2 veces a la semana y así sucesivamente, conforme nosotros veamos que esté paciente estable y que el paciente no presenta alguna otra alteración. Hay que llevar a cabo nuestro balance y registro de los líquidos de ingresos y egresos que tengamos con el paciente. Cada uno de nuestros pacientes va a estar en diferentes condiciones. Habrá pacientes que solo se desee administrando la terapia nutricional para reponer requerimiento energético, pero habrá pacientes que además de hacer esta reposición de requerimiento energético, tengan muchas sondas de drenaje, de los cuales pues van a ser diferentes características, diferentes condiciones, y esto implica obviamente a la persona que tenga un catabolismo diferente. Entonces aquí es importante que nosotros hagamos esta parte de intervenciones que van directamente relacionadas al cuidado del paciente para detectar complicaciones y para prevenir algunas otras complicaciones. Tenemos que llevar a cabo también su registro de la glicemia capilar, esto para identificar que el paciente no nos esté haciendo hipoglicemias o no esté haciendo hiperglicemias, ¿no? Realizar la higiene bucal es muy importante. Nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestra acción esencial de seguridad número 5, que son la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y obviamente aquí con estas tipo de terapias, nosotros podemos pensar que el paciente, pues si no está comiendo, no necesita lavarse los dientes, al contrario, el paciente que no está comiendo requiere estarse haciendo higiene bucal para prevenir infecciones que puedan generarnos en un momento determinado esta translocación bacteriana de la que mencionaba en un principio con las complicaciones. Entonces aquí es importante que nuestros pacientes sí o sí realicen su aseo bucal. Además, que esta parte de la higiene bucal no solamente es por parte de la higiene, sino también por parte de un confort que le podemos dar al paciente y que el paciente obviamente puede mostrar mayor comodidad o tranquilidad de no sentir nada en la boca o de sentir solamente la saliva y aquellas características que se van desarrollando como infecciones bucales. Entonces aquí es importante que el paciente realice su higiene bucal. También es importante evitar que haya contacto en el suelo con los sistemas de conexión. Muchas veces nuestros equipos pueden ser muy largos y nosotros tenemos que estar pendientes de que estos equipos no estén en el suelo, de que nosotros no tengamos estas herramientas que puedan inclusive ocasionarle una caída a nuestro paciente, porque a veces los equipos terminan todos enredados en los tripiés y es importante estar verificando esta parte, ¿no? Que no haya contacto de los equipos en el suelo, que tampoco haya contacto de esos equipos con heridas y muchas veces que están heridas contaminadas con los drenajes o con la materia fecal, ¿no? Entonces aquí es muy, muy relevante que nuestras intervenciones vayan más allá de dar un cuidado al paciente, sino de prevenir todas estas tipos de situaciones que pueden complicar la condición o la calidad de vida del paciente. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Y esto es así como ya la parte de finalizar este tema.
Nuestro estado actual de enfermería a nivel mundial, y esto es unas notas que encontré de una clínica, de una revista española, en donde decía, bueno, la nutrición no es considerada como un problema sobre el que se puede intervenir. Hay un temor sobre la carga laboral porque, bueno, mientras otra cosa tenga mi paciente, más cuidados tengo que dar, ¿no? Hay formación insuficiente, claro. Dentro de este tema se sigue promoviendo a nivel medicina, a nivel enfermería, que se dé esta parte de talleres o de intervenciones nutricionales para fortalecer esa parte de cuidar a los pacientes. ¿Cuáles son las expectativas? Pues que buscamos que haya un reconocimiento de la influencia de la alimentación, sobre todo en el estado de salud de la persona, que nosotros tengamos una demanda social por la alimentación de calidad. Muchas veces los alimentos que le llegan a los pacientes tampoco son en la mejor calidad, digamos, ya no tanto en proporciones, sino en consistencia, que venga calientito, que esté rico, que esté cómodo, que el paciente le sepa bien, ¿no? Y obviamente la parte de la nutrición pues parenteral, pues que implica muchas otras cosas, no solamente el consumo, sino esa parte de que el paciente aproveche bien todo lo que se le está proporcionando. ¿Qué justificación tenemos para enfermería? Bueno, pues que al aumentar la promoción y prevención de la salud, disminuir la malnutrición que está dada en todas partes, motivar a los profesionales de salud a que se involucren más en esta área, porque es muy importante que cuando nosotros vamos pasando, a veces los pacientes están acostados, ya llevan las charolas, pero nadie les ofrece la charola de alimentos. Entonces, aquí es importante hacer y motivar a los profesionales de salud a intervenir en estos pequeños detalles, dar un seguimiento sistemático y multidisciplinar y hacer estas intervenciones que nos permitan revisar y evaluar las dietas. Eso, claro, le corresponde a la parte de los licenciados en nutrición que están encargados de esta distribución de alimentos, pero a nosotros, como yo les comentaba, al personal de enfermería, pues nos corresponde también evaluar que lo que yo le pedí a mi paciente sea la dieta que le haya llegado. A veces llegan líquidos y la indicación médica ya está para una dieta blanda o para otro tipo de dieta. Entonces, es importante que nosotros hagamos también este tipo de intervenciones. Mantener la continuidad de los cuidados, o sea, entre turno y turno tenemos que darle esa continuidad de cuidados o estar vigilando que el paciente realmente esté tolerando sus alimentos o esté aceptando sus alimentos o que mi nutrición enteral haya pasado de forma completa, que yo haya permeabilizado mi sonda para evitar la obstrucción, que yo haya cuidado mi catéter cuando regresó del estudio y no se haya ocluido la vía, que yo esté dando esa parte de continuidad de todos nuestros cuidados a los pacientes y por supuesto fomentar la educación sanitaria, tanto de alimentación en los pacientes como a nuestros mismos compañeros de trabajo, pues es muy importante. Nosotros, a veces los pacientes dejan, sí comí, o sea, sí comí, pero en ese sí comí vemos las charolas y hay pequeños, así que como un pollito, ¿no? Apenas si picó algo de los alimentos y no está comiendo. Entonces, si nosotros no fomentamos esa educación también a los pacientes de la importancia que tiene el alimento, que si bien en ese momento puede no gustarle y eso no lo podemos cambiar, pero que sepa que ese alimento que se le está proporcionando, pues es lo que le va a ayudar a mejorar su condición de salud y a favorecer su egreso del hospital de una forma mucho más temprana. Yo creo que parte de este estado actual de enfermería en este artículo, pues bien, viene siendo la realidad en muchas partes del mundo y nuestro país, por supuesto, que estamos bajo estas condiciones. Y por supuesto que para concluir todo este tema que es importante, nosotros sabemos que el estado nutricional del paciente influye en su evolución, en su recuperación y en su confort. Que también es importante tener en cuenta que la prevención de las complicaciones y aquellas complicaciones que son inherentes a este manejo de terapia nutricional es fundamental para mantener requerimientos nutricionales en todo momento. Nuestros pacientes muchas veces tampoco los alcanzamos a pesar de estar dando nuestra terapia nutricional de forma adecuada. El catabolismo del paciente es mucho más acelerado, tiene procesos mucho más agudos que van a generar todavía un requerimiento mayor. Entonces sí es importante que nosotros hagamos ese trabajo colaborativo con los diferentes colegas
de las otras disciplinas que nos ayuden a mantener estas condiciones en los pacientes. Los profesionales de enfermería, por supuesto que vamos a tener un papel fundamental en el cuidado del paciente, está a nuestro cargo las 24 horas del día. El que nosotros tengamos esta parte de prevenir complicaciones, de prevenir accidentes dentro de su estancia hospitalaria, pues es importante llevando a cabo una educación a nuestros pacientes y a la familia. Y por supuesto que otros profesionales. Estamos en unidades que constantemente tenemos compañeros, colegas que están haciendo práctica clínica, que están haciendo especialidad, que están recién egresados de la carrera de enfermería y que están ejerciendo su servicio social. Y aquí es importante que nosotros fortalezcamos toda esta parte de integración, porque ya sabemos que vienen con el rezago en esta parte de los cuidados, pero conforme ellos vayan aprendiendo, nosotros vayamos enseñándoles, pues va a favorecer esta parte de hacer un trabajo en equipo multidisciplinario, que complementemos intervenciones y que obviamente ayudemos a integrar al paciente a su calidad de vida lo mejor posible y que tenga esa atención integral de cuidados. Entonces, yo creo que fundamentalmente la parte de la nutrición clínica es muy amplia, va a tener muchas vertientes en cada una de estas condiciones, pero si bien esta parte que nosotros podemos dar de cuidados a los pacientes, pues va a ser esencial para toda su evolución y por supuesto para que nosotros vayamos teniendo también esa intervención con ellos y promoviendo ahora sí que un desarrollo óptimo, no solamente desde la parte de los niños, sino también desde la parte de aquellos profesionales de salud que se están desarrollando ya dentro de nuestras escuelas. Pues muchas gracias por tu atención y estamos aquí para cualquier tema.